La prehistoria, origen y evolución de la humanidad. El ser humano actual es una evolución de los primates. Esto no significa que debamos verlo como una evolución lineal, parecida a la que les estamos poniendo en broma acerca del Homo sapiens, sino como diferentes ramas de un mismo tronco. Tenemos antepasados comunes, lo que no significa que descendamos de los monos. Los primates, a grandes rasgos, se dividen en A. Grandes simios. B. Homínidos. Estos incluyen al ser humano actual. Diferencias entre los homínidos y los simios. Lo primero sería el bipedismo y la posición erguida, que permiten varias mejoras. Por un lado, permite utilizar instrumentos, ya que a diferencia de lo que vemos en la imagen del gorila, si bien puede caminar de manera erguida, de manera puntual, normalmente usará sus manos para moverse a cuatro patas. Los homínidos pueden usar útiles, ya que sus extremidades superiores se encuentran liberadas de cualquier finalidad relacionada con la movilidad del individuo, lo que permitió realizar actividades como la caza, o realizar tareas que implicarán estar un largo tiempo usando las manos en posición erguida. También permitía una mayor visibilidad del terreno en medio de la sabana, al poder ver desde lo alto en una posición erguida. Pulgar de las manos oponible, que da una mayor capacidad para sujetar objetos y elaborar instrumentos. Esto es algo que tienen otros animales, como los gorilas y los chimpancés, pero con una precisión menor que la del ser humano, tal y como vemos en la imagen. C. El aumento del tamaño del cerebro y del cráneo. Esto ocasionará que el cerebro se desarrolle y se obtenga una mayor inteligencia, lo que provocará un desarrollo del lenguaje. D. El uso de instrumentos para cortar alimentos y el fuego para ablandarlos. También se ha producido una disminución del tamaño de las mandíbulas. Así, el Australopithecus, que se alimentaba básicamente de vegetales muy duros, tenía unos grandes molares y robustas mandíbulas, ya que le permitían masticar dichos vegetales duros. También tenía caninos más desarrollados, mientras que el ser humano actual, la disminución del tamaño de la mandíbula la vemos claramente en la desaparición del espacio en el que se ubicaban los cordales. E. La aparición de la frente plana, disminuyendo los arcos supraorbitales, huesos frontales por encima de las cejas y la presencia del mentón dieron al ser humano su aspecto actual. La hominización fue el proceso mediante el cual los homínidos adquieren sus rasgos propios en un largo proceso evolutivo. Un proceso en el que fueron cambiando las características físicas de los homínidos, que no hemos de ver como una evolución lineal, sino, como vemos en la imagen, tuvo evoluciones paralelas, grupos de homínidos diferentes que coexistieron, otros que dieron lugar a otros homínidos por su evolución y algunos que simplemente desaparecieron, quedando sin continuidad su línea evolutiva. El origen, tal y como vemos en estas dos imágenes, estuvo en África y dio lugar a grupos diferentes de homínidos con características diversas, como vemos en el presente cuadro. En general, podemos afirmar que es un proceso que implicó a diversos géneros, Ardipithecus, Australopithecus, por ejemplo. La aparición del género Homo marcará el inicio de la humanidad. La causa, muchos autores la encuentran en un cambio climático que obligó a ciertos primates a buscar comida teniendo que bajar de los árboles. Es la teoría que se conoce actualmente como East Side Story, en alusión a la famosa película West Side Story. La susodicha teoría sugiere que el proceso de hominización está relacionado con los cambios climáticos que se dieron en la zona que vemos marcada en verde en el mapa. Estos cambios, que comenzaron hace 8 millones de años, llevaron a la progresiva desaparición de la gran selva que ocupaba la zona en verde, y se aceleraron a partir de los 2,8 millones de años, momento en el cual la evolución se acelera para adaptarse a las nuevas condiciones. De la selva se pasó a la sabana, y los homínidos debieron adaptarse. El modo de vida en el Paleolítico. El Paleolítico abarca desde la aparición del género Homo, hace aproximadamente 4,4 millones de años, hasta el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, el periodo que conocemos como Neolítico, hace unos 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. Su economía se basaba en la caza, la pesca y la recolección. Es lo que conocemos como una economía cazadora-recolectora o depredadora. De los animales obtenían carne, pieles, tendones, cueros, huesos que les servían para vestirse, para hacer tiendas, coser, útiles, entre otros aspectos. Sus instrumentos eran en piedra, como lo vemos en el recuadro rojo, madera en el recuadro azul o hueso en el recuadro verde. El dominio del fuego, por parte del Homo erectus hace unos 400.000 años, les permitió obtener luz, calor, protegerse de los animales salvajes
cocinar y favoreció las relaciones sociales. Como dijimos antes, la mayoría de los útiles que aparecen en un yacimiento paleolítico, por una cuestión de simple conservación, suelen ser útiles de piedra, pues la madera, hueso o cuero se conservan peor, y no nos han llegado, si bien seguramente serían más utilizados. Esta abundancia en los yacimientos arqueológicos de útiles de piedra es la que da nombre al periodo. Paleo significa antiguo, en griego antiguo, y lítico viene de piedra en griego. La piedra se golpeaba o tallaba para darle forma. El primer homínido en tallar la piedra fue el Homo habilis. La talla en piedra puede ser de la siguiente manera. Primero, sobre el núcleo, que es la piedra tal cual nos la encontramos, y dará lugar a útiles de gran tamaño y multiusos, como los choppers, que están tallados de un único golpe. Los chopping tools, que están hechos por varios golpes en ambas caras, como vemos en la imagen. O los bifaces, tallados profundamente por dos caras. Esta talla se hacía con un percutor duro, como vemos en la imagen, es decir, golpeando una piedra con otra de mayor dureza. Son típicos del Paleolítico inferior. Otro tipo de útiles serían los útiles sobre lasca, que se dio sobre todo en el Paleolítico medio, relacionados sobre todo con la cultura del musteriense. Este tipo de útiles sobre lascas precisaban de percutores blandos, ya que eran útiles de menor tamaño y de filo cortante más fino. No llegaban a ser el doble de largas que de anchas, por lo tanto, por eso forman lascas. Y hay útiles de múltiples variedades, como las raederas, los raspadores, los buliles, los perforadores. Los útiles eran cada vez más pequeños y se enmangaban. Son típicos del Paleolítico medio. El último tipo de útiles o de talla la veremos sobre láminas, que son el doble de largas que de anchas, cada vez más especializadas, y se hacían útiles progresivamente más pequeños. Es lo que conocemos como microlitización. Son típicos del Paleolítico superior. El percutor usado, objeto con el que golpeamos la piedra que queremos tallar, puede ser de distintos tipos. Primero, duro, otra piedra, como vemos en la izquierda. O también puede ser blando, como vemos a la derecha. Madera, hueso. En este caso requerirá ablandar la piedra por medio del calor. Los útiles creados fueron, tal y como vemos en la imagen, evolucionando, pero también las técnicas. Tal vez la más famosa es la que vemos en estas imágenes, la técnica Levallois o de caparazón de tortuga, que permitía sacar gran número de lascas de un único núcleo. Vivían de forma nómada, en cuevas o en cabañas, según la zona y el periodo, siguiendo por estaciones a los animales y buscando frutos que recolectar. En cuanto a su religión, adoraban a las fuerzas de la naturaleza, como a la fertilidad. De ahí que sus representaciones femeninas tengamos, pues por ejemplo, la característica imagen de las Venus paleolíticas, como la Venus de Willendorf, que tienen un gran vientre hinchado, como si estuvieran embarazadas, pechos grandes, como las madres que van a amamantar a sus hijos, y anchas caderas, símbolos de la fertilidad femenina, y también aparecían animales totémicos. Los primeros enterramientos se dan en el Paleolítico medio, y contaban con un ajuar funerario, que era una serie de pertenencias del difunto, como comidas o elementos que, digamos, que utilizaban en su quehacer diario. Todo ello indica la creencia en otra vida. También la posición en muchas ocasiones fetal hace que, al ser la misma que utilizamos al nacer, pues puede indicar la creencia en un más allá, al que el difunto accede al morir. Entre sus obras artísticas destacamos A. El arte mueble, como los bellos ejemplos que vemos en la imagen. B. Las pinturas rupestres o pintura parietal, en la que distinguimos dos escuelas en la península ibérica: la cantábrica, cuyo mayor ejemplo es la cueva de Altamira, y la levantina, en la que empiezan a aparecer escenas y la figura humana. Las características de una y otra las tenemos expuestas en el presente cuadro, elaborado por el profesor Daniel Gómez del Valle. El modo de vida en el Neolítico. El Neolítico abarca un periodo aproximado de 10.000 años antes de Cristo, hasta el 4.500 antes de Cristo. Se pasa de una economía depredadora, caza y recolección, a una productora, donde se usan técnicas en la agricultura y la ganadería. Surge por un cambio climático y un aumento poblacional, que es causa y consecuencia a la vez de ello. Esa teoría, hoy corregida, fue lanzada por el arqueólogo británico Bere Gordon Childe, que hablaba de la revolución neolítica y su teoría del oasis. Implicó cambios en los modos de vida que pasaron a ser sedentarios, cambios en la economía, la dieta, la organización social, los tipos de vivienda y los
tipos de útiles. Distinta relación entre el ser humano y su entorno. También implicó la aparición de la cerámica, de útiles pulimentados, y la especialización del trabajo, apareciendo los primeros poblados. El Neolítico aparece por primera vez en el Creciente Fértil. Si bien hoy en día se acepta que hubieron varios núcleos independientes de origen del Neolítico, donde surgió de manera independiente en distintos periodos, tal y como vemos en la imagen. En el caso europeo y norteafricano, el Neolítico se expandió, como podemos ver en la pantalla. Los animales que se domesticaron varían según la zona de expansión y de origen del Neolítico, tal como podemos ver en el mapa. En general, en el Neolítico aparecieron múltiples elementos como los tejidos, y fue un periodo de grandes avances, tal y como vemos en el esquema. Fue un periodo de cambios en las creencias, como atestigua el paso de la inhumación, es decir, de enterrar al difunto, a la incineración, quemar al difunto, en algunas zonas. El modo de vida en la edad de los metales. La edad de los metales podemos dividirla en 3 etapas, que vemos en la tabla en la presente imagen. Edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. En la edad del cobre, que también conocemos como calcolítico, es cuando surge la forja, que consiste en calentar el metal para poder moldearlo. A la edad del cobre, como hemos dicho, también se le conoce como calcolítico. Este periodo comienza sobre el 5000 a.C. La edad del bronce vemos que comienza aproximadamente en el 3000 a.C. El bronce es una aleación de cobre y estaño, y es un metal más duro y cortante. Las armas estaban destinadas a una minoría social con poder. Hacían puñales, corazas, cascos, espadas, broches, torques y fíbulas. La edad del hierro comienza sobre el 2000 a.C. Este es un metal de gran dureza y resistencia, ideal para armas y utensilios agrícolas. Por primera vez su uso se generalizó en el conjunto de la sociedad. Durante la edad de los metales, progresivamente la sociedad se hace más compleja y estratificada. Las creencias también se complican, así como la importancia que cobran los sacerdotes. Son cada vez más complejos los lugares de culto y los enterramientos. En este contexto aparece la cultura megalítica. Destacaremos 3 tipos de megalitos que en la imagen vemos descritos. El menhir es una piedra clavada verticalmente sobre el suelo. Suelen agruparse como en Karnak, Francia, o aparecer aislado. Lo recordarán porque es la enorme piedra que Obelix siempre lleva consigo. Tiene un uso conmemorativo o para marcar el territorio. El siguiente es el dolmen. Es una cámara formada por piedras verticales tapadas por la losa de cobertura. Se usa como tumba colectiva. Y el último que vamos a ver es el cromlech. Son piedras verticales y horizontales formando círculos. El más famoso es el de Stonehenge, en el suroeste de Inglaterra. En un principio fueron arquitecturas efímeras, en madera, pero posteriormente se hicieron de piedra. Tenían un uso para el culto agrario o solar. El Neolítico y la edad de los metales en la península ibérica. El Neolítico llega a la península ibérica sobre el 5000 a.C. Destaca la cerámica cardial. En la edad del cobre vamos a destacar la cultura de los millares, que se da en la zona de Almería. También en la zona de Almería vamos a destacar en la edad del bronce la cultura del Argar. Ambas son culturas con una gran complejidad social y una organización de los poblados también compleja.